Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Juliet, Estefanía, Laura y Jamie. ¿Cómo Hola. están? Bien, profe, gracias. Hola, profe, muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias, señorita, muy amable. Bueno, diremos lo que necesitamos mirar. Un instante. Bueno, cuéntame por favor cómo les fue al grupo de Juliet y compañía. ¿Cómo les ha ido con esa aplicación? Bien, pues el miércoles aplicamos a la población la jornada diurna, que están en la clase de la profe Mercedes, y pues bueno, nos dio el espacio y pues la mayoría de personas respondieron, pues todos sí. Respondieron y pues nos dio el total de 49 personas la población. ¿Cuántos? 49 personas en total. En total 49 personas. Contando con el día de la noche, pues nos dio 49 personas. Ya, no. Ya, ¿qué actitud dieron ustedes en los evaluados? ¿Fue Sí, una buena disposición o no? sí, profe, pues en el grupo del día, pues fue como contestaron un poquito más rápido, pues por lo que de pronto ya teníamos como más las habilidades para presentarnos, entonces como que nos rindió un poquitico más. Entonces, pues sí, como que no aplicaron rápido la prueba y no nos demoramos tanto. O sea que se presentaron ustedes primero en la noche y luego en el día. Sí, señor. Ok. ¿Y hablaron las tres? Sí, señor. Saray, ¿dónde anda Saray? Profe, no sé, no se han conectado, yo ya les estoy escribiendo. Y Tatiana, Ya les estoy escribiendo, profe, ¿por qué no? porque su merced normalmente es la que habla del grupo. Normalmente es su merced. Sí, Juliet. profe, pues, tener problemas con el internet porque ya estarían. Bueno, ok. Tomaron los datos de nombre, correo electrónico y teléfono celular. Eh, Pues, profe, tenemos los datos, lo que es, pues como su persona había dicho que los nombres no eran necesarios, pues tenemos lo que es, No, lo que pasa, sí, yo sé que les había dicho eso, pero lo que pasa es que como ustedes van a, o se tiene que aplicar otra prueba, ¿recuerdan? sí, señor. Que tenemos que aplicar la escala de motivaciones psicosociales, entonces hay que aplicarles a estas personas que se le aplicaron el cuestionario que ustedes diseñaron, hay que aplicarles a las mismas personas, ¿no? Por eso era importante tener como el dato de los números telefónicos y el correo electrónico, por lo menos, ¿no? Profe, el correo sí lo tenemos, lo que es el correo, bueno, la autorización, también habíamos puesto que la edad, género, estrato y nivel educativo, que son los datos que habíamos Sí, puesto en. claro, pero es que esto es más cuestión para la siguiente aplicación de la otra prueba, de la escala de aptitudes básicas, no, perdón, de la escala de motivaciones psicosociales MPS. ¿Recuerdan que ustedes van a aplicar esa prueba, Juliet? Sí, profe, sí, señor. Entonces, con base en eso, pues necesitamos tener esos datos para que lo puedan, para que se pueda aplicar. Y tú estuviste en la reunión, ¿cierto, Juliet? Hicimos el viernes. Sí, profe, sí, señor. Estuvimos las 3 en la reunión. Sí, y ese MPS, pues lo que yo no entendía, la persona que lo explicó, pues que en últimas lo que hicieron fue explicar como la ficha técnica, pero no nos lo explicaron a fondo como yo pensé que lo iban a hacer. Entonces, esta prueba tenemos que conocerla nosotros. Es decir, ustedes como grupo tienen que conocerla.
Y creo yo que esta se aplica, bueno, eso toca saberlo, se aplica de una manera presencial, pero se corrige de una manera virtual. Entonces, con base en eso, por eso les digo que hay que tener claro cuáles son los estudiantes que respondieron a su cuestionario. De tal manera, hola señorita Saray y Gisette López, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Y entonces, con base en eso, tendríamos que encontrarnos con ustedes la otra semana. Yo pensaría que el martes a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, el grupo de Juliet. ¿Podrían ir todas o quién iría? Pues la idea es de que vayan todas, Saray, Juliet y Jenny Tatiana. Profe, pues yo tenía una inquietud. Lo que pasa es que como yo vivo fuera de Bogotá, entonces yo estaba hablando tanto con Tatiana como con Juliet para adquirir la prueba como tal, pues le queríamos preguntar si es necesario que estemos las tres o si de pronto solo puede ir una. Y ya para la aplicación, pues sí, obviamente estaríamos las tres. Bueno, ¿y quién iría en representación de su grupo? ¿Quién? Tengo una pregunta, digamos, o sea, ¿la persona quería que ahí sería como que explicara la prueba o para qué iría ese día, profe? Pues para que conozca y pues, sepa cómo se tiene que aplicar la prueba. Entonces es mejor que estemos las tres en ese día, ¿no, profe? Porque pues si a una persona, pues eso lo complica. Sí, la idea es, por eso les digo, de que la idea es de que conozcan la prueba y se pueda explicar. Yo tengo que estar allá antes para poderla eh, solicitar, porque ahorita creo que la tiene bienestar universitario. Entonces, necesitamos tenerlas para poderlas conocer, porque pues yo contaba con que no la explicaran el viernes, pero resulta que hicieron una presentación de las pruebas de una manera más somera, muy por encima, y quedamos igual, pues como con muchas inquietudes. Entonces, tengo que llegar a la universidad, solicitarlas y esperarlas a ustedes para poder pues, conocer la prueba. Entonces, sí sería muy importante que estuvieran las tres, Jenny, Sara y Julia. Y como les digo, me parece que lo más adecuado es el martes. El martes nos podríamos ver tipo 3:30 de la tarde. El martes estamos a qué fecha, permítanme. 14. 14. 14. Entonces, me toca martes 14 de septiembre a las 3. Nos veríamos ahí en la oficina de Orlando para que busquemos un salón y nos pongamos en la tarea de entender la prueba. Entonces nos vemos el 14 de septiembre a las 3:30. Vale. Les quería preguntar, ¿tienen ya algunos resultados? Sí, profe, sí, señor. Por favor, me da la opción de compartir y voy mostrando lo que vamos a analizar. Vamos a mirar. Yo ya les di las indicaciones de qué es lo que tendrían que presentar el día de su sustentación, ¿cierto? Yo ya les di esas indicaciones. Sí, profe, que el título, objetivos, pregunta, Sí, problemas, correcto, justificación. sí. Sí, gracias, Julián. Bueno, muéstrame, por favor. Hola, Tatiana. Hola, profe. Jenny Tatiana Tilhakab. Hola.
Bueno, profe, pues aquí analizamos desde la gráfica del consentimiento de acepto y pues ahí está que las dos personas que no, lo que está en color rojo, las dos personas que no aceptaron. Azul, pues, también está la gráfica de las edades. Voy bajando, profe. Sí, déjame mirar un momentico lo que está escrito. Tienen que tener cuidado con esto. Esto lo van a anexar ustedes a su trabajo final. Esto que me están mostrando. Sí, Profe, nosotros teníamos pensado cómo escoger como las más relevantes, por así decirlo, y hacer como un solo informe y ahí se anexarlo para no tener que poner una por una. Sí, ok, es válido. A lo que quiero referirme, señoritas, es que estaba yo leyendo y hay que tener en cuenta la redacción, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho lo que es los signos de puntuación, las comas y la coherencia del texto que ustedes estén escribiendo. Porque ahí leyendo algunas cosas ya uno se pierde porque no hay unas palabras que no irían allí, ¿sí? Entonces es para que lo revisen. Y lo que tú dices, Tatiana, sí es válido, pues o sea, la idea es de que si vamos a mostrar unos gráficos, unos resultados que se analicen y pues lógicamente pues no, si ustedes tienen, ¿qué les digo yo? 20 tortas para presentar, pues no vamos a presentar las 20 tortas en la sustentación, ¿sí? Porque sería muy engorroso, o sea, muy ladrilludo. Entonces la idea sí es que como tomarlo más representativo, pero en el trabajo sí iría todo. En el trabajo sí iría muy específico, muy detallado los resultados con su análisis. Pero en el momento de la sustentación, sí, lógicamente podemos hacer eh, como una selección de lo más representativo que esté relacionado con la pregunta problema, que nos esté dando respuesta o no a la pregunta problema. ¿Ven? Entonces, por eso es a lo que yo me refiero. Y que revisen los textos que escriben, porque hay a veces cosas que no concuerdan en cuanto a lo que es la coherencia del párrafo como tal. Entonces, para que lo revisen, porque aquí estaba mirando eso y hay algunas cosas que de pronto están, algunas palabras que chocan con otras, como que no están bien como, no tiene una buena conexión, una buena conectividad, una buena redacción. Entonces, para que tengan en cuenta eso, por favor. ¿Quieres, Tatiana, quieres por favor leer este párrafo, el que me están mostrando acá, el que comienza con el ambiente de una universidad? ¿Quieres leerlo, por favor, Tatiana? El ambiente de una universidad puede llegar a ser bastante variado teniendo en cuenta los grupos sociales, los cuales en el ámbito escolar se ven en la mayoría de los casos más marcados por las edades. Y además el aprendizaje puede llegar a variar. Perdóname, ¿ves? Ahí debería, si ustedes se dan cuenta, debería haber una coma allí, porque pues no hay dónde parar. El ambiente de una universidad puede llegar a ser bastante variado, coma, teniendo en cuenta los grupos sociales, los cuales en el ámbito escolar se ven en la mayoría de los casos más marcados por las edades, y ahí está la coma, y además el aprendizaje puede llegar a variar de manera significativa dependiendo
de las edades, ahí faltó una D, de las edades, coma, es por eso, o punto y coma, es por eso, o es por esto, que al tener en cuenta el rango de las edades, podemos tener un acercamiento al lograr un contexto en la interpretación de la respuesta. En la unión de los dos grupos de nuestra población objetivo, en la unión de los dos grupos de nuestra población objetivo de estudio, podemos evidenciar que los estudiantes se encuentran entre las edades, es mejor colocar, se encuentran entre los rangos de edades de 17 a 67, predominando las edades de 19, 21, 24, 26 y 34, contando exactamente con 4 en cada grupo, con cuatro estudiantes. Sí, profe, sí, señor. O sea, acá de 19 años hay 4, de 21 hay 4, de 29 hay 4, de 26 hay 4 y 36 hay 4. Sí. ¿Sí? Ok, que acá están mencionados los 4. Entonces hay que colocar, contando exactamente con 4 estudiantes, diría yo, en cada grupo de estas edades más predominantes. Evidentemente hay una gran variedad de edades, contando todavía con adolescentes y adultos mayores, lo cual nos permitirá tener un amplio análisis al contexto de aprendizaje durante la virtualidad, teniendo en cuenta diferentes contextos. Entonces, fíjense que falta algo de redacción en el párrafo para que lo corrijan, por favor, para que lo analicen muy detalladamente, lo lean muy juiciosamente y coloquen las comas que deben colocar y que cambien y que anexen palabras que le hacen falta y cambien palabras que no deberían ir por allí. Bueno, profe. ¿Qué otra cosa? Acá en esta gráfica, esta parte es años, ¿no? Esto es años. ¿Cómo es esto acá? ¿Esto acá qué es? Profe, sí, los percentiles son como los años y arriba el porcentaje de la población que tienen esos años. Digamos, de 17 hay Sí, una claro, persona. pero aquí estamos hablando del 0 al 4 es ¿qué? Del 0 al 4. Ahí donde dice edad, 49 respuestas, del 0 al 4, ¿qué es? ¿Qué significa? Ese 1, ese 2, ese 3, ese 4, ¿qué significa? Tatiana Olliguez. Es hora. Es mejor como reconstruir la gráfica. Perdón, no te entendí. ¿Cómo? No, profe, yo creo que la gráfica, pues como Sería el número de personas, ¿no? Sería bueno, entonces hay que colocar número de personas porque acá se confunde si es edad, o sea, tienen que organizar esto porque está muy confuso y háganlo más amplio para que no quede tan amontonado, por favor. Y acá, del 17 al 50, ¿qué es? Porque si acá me están diciendo que es número de personas, acá faltaría colocar número de personas, aquí abajo es que del 17 al 50 es que la edad. Sí, Sí, señor, profe, sí, profe. señor. Ok, entonces colóquenme, porque ahí se mete ahí la palabra años entre 28, entonces queda como raro lo que están explicando ustedes allí. Entonces hagan ese acompañamiento de esas dos variables, en donde cada vértice, pues lógicamente va a tener número de personas, que es del 0 al 4, según lo que ustedes me están diciendo, y el número de edad, o la edad de estos personajes, entre tanto y tanto, es decir, que coloquen allí edad. Ese años tienen que bajarlo en esa gráfica, por favor. Continúa, Juliet, por favor.
Pues me voy a adelantar y voy a mostrar la gráfica que nos pareció como la más significativa, por decirlo, porque es la que evalúa la motivación como tal. Por acá. ¿Está? Ah, esto es el estrato, ¿no? Este es el estrato. No, profe. Es que como la pregunta que más nos pareció como la más importante, que es la motivación como tal. ¿Solamente una pregunta o son varias preguntas? Eh, Deben ser varias, ¿no? ¿Cómo así, profe? Que tú hablas de que la Sí, profe, pregunta... sí, señor, son varias, sino que nosotros teníamos pensado como escoger algunas que son como más directas Sí, hacia lo de claro, la pregunta problema. claro. Entiendo lo que me quieren decir. O sea, entiendo que el tema de ustedes es el tema de la motivación, ¿no? Entonces, supongo yo, si no estoy mal, y recuerdo de que hay varias preguntas que pues evalúan motivación y que a eso es lo que tú te refieres, Juliet, de que es la motivación lo que le van a dar a ustedes mayor importancia, mayor relevancia para la explicación. Bueno, No, en esta pregunta, que si la motivación se vio afectada desde que se implementó la virtualidad. Pues esto fue lo que analizamos de esta gráfica, por ejemplo, profe. ok, déjenme mirar entonces. El 40.8% muestra, a ver, de acuerdo a la gráfica anterior, que tenía como fin identificar qué tan afectada, ese que ya tiene la E, qué tan afectada se ha visto la motivación en la población objeto de estudio, el 40.8% equivalente a 20 personas indican que su motivación a veces se ha visto afectada de lo que podemos inferir. Ojo que ahí está, ahí falta un signo un signo de puntuación, porque dice, indican que su motivación a veces se ha visto afectada de lo que podemos inferir, entonces hay que falta, tienen que mirar eso, que no se encuentran en un 100% motivados para recibir sus clases virtuales, que han tenido momentos de crisis que les impiden. Hay que tratar de explicar esto que ustedes están colocando acá. Por ejemplo, bueno, no sé si lo digan más abajo, que les impiden aprender de la manera como lo hacían en la presencialidad. Sin embargo, el 24.5% afirma que su motivación nunca se ha visto afectada. Entonces, el mayor número de respuestas o más bien el porcentaje más alto, que es 40.8%, indican de que sí hubo afectación en la motivación y que hay momentos de crisis. Hay que tratar de explicar, por eso de hecho ustedes lo colocan allí en comillas, la palabra crisis pues para lo que tiene que ver con las recomendaciones que ustedes van a colocar al final de su trabajo, cómo la universidad deberían estar atentos a la parte motivacional de los estudiantes, sea presencial o sea virtual, ¿no? Pero hay que hacer énfasis en esa crisis que dicen ellos tuvieron o presentaron, porque sí no, se dieron cuenta de que estaban pues, desmotivados, ¿no? Y aparte de esta motivación, pues hay que determinar cómo denotan ellos de que perdieron su motivación. Yo no sé si hay algunas preguntas, seguramente que sí, hay algunas preguntas que nos están evaluando qué pasa con la motivación. Sabemos de que está alterada, pero ¿por qué está alterada la motivación? ¿A qué se debe que está, aparte de la pandemia, a qué se debe también otros factores adicionales que esté afectada la motivación? Sí, necesito que revisen, por favor, redacción. Necesito que revisen redacción en sus escritos. Bueno, continúo. Que han tenido momentos de crisis que les impiden aprender de la manera como lo hacían en la presencialidad, coma. Sin embargo, el 24.5, faltó la coma, afirma que su motivación nunca se ha visto afectada desde que se implementó la virtualidad, equivalente a 12 personas, ya sea porque perciben e interpretan de la misma manera
la educación virtual que la presencial, mientras que un 16.3%, equivalente a 8 personas, manifiestan que casi nunca se han sentido desmotivados, ¿sí? Lo que indicaría que muy rara vez sienten que su motivación se ha visto alterada. Fíjense que estos resultados nos dicen porque aquí hay algo que dice que aquí hay una incongruencia. Espérate, yo trato de explicársela. Mientras que un 16.3%, equivalente a 8 personas, manifiestan que casi nunca se han sentido desmotivados, lo que indicaría que muy rara vez sienten que su motivación se ha visto alterada o ha presentado algún cambio significativo ante la influencia de factores emocionales y factores ambientales. Un 10.2%, equivalente a 5 personas, marcaron que casi siempre han visto afectados sus procesos motivacionales. Ahí es donde yo veo la incongruencia, porque si aquí estamos hablando, perdónenme, devuélvete un poquitico, Juliet, por favor. Devuélvete un poquitico. No, mucho. Déjame ese pastel ahí. Ese 40.5, 40.8, indican que su motivación se ha visto afectada. Me parece que ese a veces, yo no sé si lo quitamos, que su motivación se ha visto afectada, de lo que podemos inferir que no se encuentran en un 100% motivados, ¿sí? Y abajo dice, el 10.2, equivalente a 5 personas, marcaron que casi siempre, es que ustedes lo están relacionando con la alternativa de respuesta. Arriba era en el 40.8%, es a veces, ¿sí? Creo Sí, yo. profe, sí, señor. Sí, es que Y, está relacionado esa a la respuesta como tal. y el 10.2%, equivalente a 5 personas, marcaron que casi siempre han visto afectados sus procesos motivacionales. Me parece que esta interpretación que ustedes están haciendo acá debería ir como continuo al 40.8%, porque es que estamos pasando de un número grande de personas que se sienten desmotivadas, los dejamos de lado y volvemos más adelante a hablar de que hay otras personas que también se sienten desmotivadas, ¿no? Profe, Entonces, de eso te iba a hacer una pregunta porque en las otras tratamos de manejar eso que acabas de decir, porque a veces uno se confunde mucho por el número. Entonces, como es el 40.8, entonces uno pensaría que se debe iniciar por ahí. Pero pues sí, entonces en este caso es más importante dependiendo del constructo que estamos mirando o lo que quiera medir la pregunta como tal y se empezaría es por ahí, ¿cierto? no, pues fíjate que no. ¿O cómo es? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque es que, de hecho, esta pregunta nos arroja unos datos en donde la gente sí se siente afectada. O sea, el 40.8%, que es un número grande, perdón, nos está dando a entender de que las personas no les gusta mucho la virtualidad, ¿sí? Entonces, para futuras investigaciones y para en lo que tiene que ver con las recomendaciones, la universidad tiene que estar muy atento a que vea de que los estudiantes se están desmotivando pues por la virtualidad. Pues lógicamente pues la pandemia llegó y nos afectó a todos. Eso no es culpa ni de la universidad, ni del Estado, ni de ninguna parte. Bueno, sí, de la China. Pero lo que quiero referirme es de que nos está hablando muy claramente que sí se está afectando la motivación.
O sea, el hecho de que tenga ese 40.8% afectada la motivación, pues esos son los resultados que nos dieron la investigación. Esos datos son importantes, no hay que quitarlos. A lo que yo quiero referirme es de que hay un número grande de 40.8% en donde se habla de desmotivación. Y abajo ustedes nuevamente mencionan, hay un 10% equivalente a 5 personas que casi siempre han visto afectados sus procesos motivacionales. Entonces pareciera ser que como que los estamos separando es por la respuesta que escogieron. Entonces, el análisis que ustedes tienen allí, pues igual se puede explicar en el trabajo con respecto a que las personas que están mayormente desmotivadas son este grupo, el 40.8% y el 10.2%. ¿Sí? El 10% es el de casi siempre, mira, las verdes. La verde es de casi siempre, entonces hay que colocar eso como que las personas, un 40.8% que respondieron a veces, ¿sí? Y un 10.2% que colocaron casi siempre, ¿no? Entonces, ahí se estarían como unificando los que consideran que se ha perdido la motivación y en el otro lado estaríamos hablando de que no les afecta la motivación. ¿Cuáles son los que no les afecta la motivación? El 24%, el 16.3%, el 82.2%, ¿dónde está? Acá. Aunque un 51% equivalente a 25 estudiantes han tenido gran variabilidad frente a su motivación. O sea, de todos modos nos están diciendo la mayoría que sí hay una pérdida motivacional. O sea, el 51%. Sí, profe, esa era la idea como en esta parte, como manera de conclusión. O sea, ya definir como el equivalente del 40,8, Ajá. que son las 20 personas, más las 5 personas del 10.2, del a veces y el casi siempre, que sí se encuentran ya con esa Ok. baja motivación. Entonces ya sería el 51%, que pues ya Ok. es Sí, más de la mitad, ¿no? Esa era la idea. eso podría ser una buena explicación, pero tienen que explicarla mejor, por favor, porque ahí aparecen como dos resultados, ¿no? Entonces, Ok, profe, listo. unifiquen eso, pero explíquenlo que encontramos que el 51% que equivale a 25 estudiantes consideran de que su motivación sí se ha visto alterada. ¿Sí? Y el 8.2%, pero ese 8.2% está muy bajito, ¿no? O sea, el 8.2% y el 16 y el 24.5%, ¿dónde está relacionado? O sea, yo sé que está relacionado aquí arriba. ¿Ven? De las Fíjense que nos confundimos. Entonces, a lo que quiero referirme es de que tienen que explicar mejor ese pastel. Tienen que explicarlo mejor todavía para poder entender lo que encontraron ustedes. Entonces, traten de unificar, Y profe, digamos, más o menos como, o sea, seguir guiándonos, obviamente mejorarlo, del segundo parrafito que hay acá, el que empieza aunque un 51%, como más o menos esa es la idea. Pero entonces yo tenía una pregunta, ¿se iniciarían primero con los datos que son los que son todo lo contrario a la pregunta? Un ejemplo, los que afirman que su motivación nunca se ha visto afectada, o se iniciaría empezando por los que sí han estado afectados. eso no interesa. Digamos que ese orden no interesa. Lo importante es de que logremos diferenciar la motivación que se mantiene y que logremos diferenciar la motivación que cambia, ¿no? Entonces, lo importante es que se comprenda con su pregunta-problema qué pasa con la motivación, ¿no? Ustedes pueden hablar de que
Y, digamos, el 30% considera que no se afecta la motivación, ¿sí? Pero hemos encontrado también el mayor número de porcentaje que los estudiantes consideran de que sí hay una alta pérdida de la motivación, ¿no? Puede ser en ese orden o puede ser lo contrario. Lo importante es que se entienda bien. En este párrafo es muy confuso y eso les marca puntos negativos a ustedes. Y así con todos. ¿Listo? Vale, profe. Listo, profe, sí, señor, ya quedó más claro. En Entonces, cuanto a la tabulación en Excel, pues tenemos como una duda, profe, porque voy a mostrarle. a ver, solución. Ah, profe, sí, en la escala tipo Likert tenemos las preguntas, pero es que no sabemos, o sea, nosotros sabemos que uno le va asignando una numeración, pero Sí. entonces esta numeración depende de la pregunta, si digamos, si se quiere evaluar que siempre tenga el 5 o que siempre tenga el 1. Pero, o sea, es que estamos confundidas, es como en esa parte, profe. No sé si depende de cada pregunta, uno tiene que irle asignando Sí, esos números o si tiene que ser todo, o sea, la misma no, asignación de números para todo, no, me parece ¿no? Ah, que ok. ustedes son los que le asignan un valor, un valor de importancia a cada pregunta. Digamos, de acuerdo a su pregunta-problema, ustedes le van a- y al cuestionario que ustedes diseñaron, ustedes van a coger cada pregunta, a esta pregunta que está muy relacionada con nuestra pregunta-problema, le vamos a dar un valor de 4. A esta le damos un valor de 3, a esta un valor de 2, a esta un valor de 1. Y con base en eso, entonces ustedes ya ven qué respuesta dieron entonces a la respuesta que dio cada persona, entonces le colocan el valor 4, por ejemplo. Y luego ustedes ya suman las preguntas que sumaron 4, las preguntas que sumaron 3, o perdón, las respuestas que sumaron 4, 3, 2 o 1. No sé si me hago entender, señoritas. Sí, profe, es como dependiendo de cada constructo, como cada pregunta, pues evalúa un Sí, constructo. claro, claro. El valor Ah, Profe, listo, pero una profe, sí. pregunta. se lo O colocan sea, en ustedes. cada pregunta, o sea, pero al momento de hacer la sumatoria, por ejemplo, o sea, ¿cómo hacemos para cuadrar? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, dicen de 0 a 10 puntos determinada cosa. Entonces, más que todo la pregunta es cómo haríamos para cuadrar como esos porcentajes al momento de sumar los puntos de cada respuesta de cada alumno. No sé si me entiende, profe. Pero la cuestión es de que podamos eh, analizar cada valor, cada respuesta con su valor, y esa al final se hace la sumatoria y luego pues se saca ese porcentaje de ese 100% como tal, ¿no? O sea, me parece que por eso se habla de acuerdo a los valores que ustedes están queriendo dar a cada pregunta. ¿Su cuestionario tiene cuántas preguntas, Juliet y Tatiana? 23 preguntas, profe. 23. Ah, bueno, entonces cojan ustedes pónganse en la tarea de decir, bueno, de las 23, estas preguntas tienen un valor de 5. Las otras, y ustedes van colocando el valor a cada pregunta y bueno, ahí va saliendo el resultado. Se nos va a acabar el tiempo en este primeros 40 minutos. Voy a desconectarme y ya regreso.